Hechos capítulo 9, verso 1 al 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a leer, hermano, otra segunda escritura que se encuentra en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a leer verso 1 y 2. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, gracias estamos, Padre, en nombre de Jesús, en esta tarde. Te pedimos, Padre, en nombre de Jesús, Señor, que bendigas a cada uno, Señor. Abre la mente, el entendimiento para poder comprender, Padre Santo. Pon esa palabra en mis labios, en el nombre de Jesús, que tu palabra fluya y corra en las mentes y corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano, si así lo desea. Quiero hablar, hermano, bajo un pensamiento: descubriendo la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios, descubriendo la voluntad perfecta de Dios. Quizás no me alcance el tiempo, pero porque la verdad traigo mucho que explicarles. Estamos tratando temas, hermano, acerca de descubriendo el propósito de Dios. Amén. Desarrollando los dones. Y el Señor me ha dado estas enseñanzas y seguimos continuando. Amén. Hoy quiero enseñarles, hermano, descubriendo la voluntad perfecta de Dios. O sea, para que usted encuentre y entienda más y descubra el propósito de Dios en su vida. Amén. Pueda descubrir y desarrollar sus dones. Es importante también entender la voluntad perfecta de Dios. Ojalá pueda, amén, hermano, pueda entender. He perdido 4 puntos que quiero explicarle. Es bastante, pero si no, vamos ahora a continuación. No quiero que me pase lo que me pasó cuando él predicaba cómo desarrollar los dones. Amén, que el tiempo se nos fue. Entonces es importante, hermano, le decía, descubriendo la voluntad perfecta de Dios. Amén. Quiero que me ponga atención, porque es muy importante, hermano, para que usted, le decía, hermano, que no sea un cristiano vagando. La gente en el mundo va como zombie. La gente en el mundo va sin dirección, como sonámbulo caminando por el mundo. Pero eso no es lo sorprendente. Lo más sorprendente es que el cristiano llega a una iglesia y de igual manera, hermano, va sin rumbo, a veces va sin propósito, no ha descubierto el propósito, no desarrolla los dones y talentos en la iglesia. Entonces, todas estas cosas son importantes en nuestra vida. Yo quiero hoy exponerle la importancia de descubrir la voluntad perfecta de Dios. O sea, una vez más, amén, es importante descubrir la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Amén. Dios quiere cambiarnos en personas nuevas para conocer la voluntad de Dios. Dios tiene planes para nosotros, para cada uno. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dice la Biblia, Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tenemos que conocerla,
tenemos que aceptarla, tenemos que obedecerla. Repito, es importante que cada cristiano la conozca, la acepte aunque no le guste, amén, y la obedezca. Muchas veces cometemos muchos errores porque no conocemos la voluntad de Dios. Hacemos planes equivocados, nos casamos, amén, con personas que no deberíamos de casarnos. Tomamos decisiones incorrectas por no conocer la voluntad de Dios. Otras veces la conocemos, pero no nos gusta aceptarla. Hay un ejemplo, amén, por ejemplo, el apóstol Pablo, que nos ayudará para descubrir la voluntad perfecta de Dios. Amén. Si el Señor Jesús se le presentara, amén, cara a cara a usted en esta tarde físicamente, ¿qué haría usted? Hay una pregunta, amén, si el Señor se le pareciera, se le manifestara, se diera a conocer a su vida y usted lo tuviera cara a cara, yo le pregunto, hermano, ¿qué haría usted? Yo creo que usted se postraría con reverencia, lo adoraría, lo alabaría, lo exaltaría. Pero yo no creo, hermano, que solamente, amén, se quedaría ahí. Si el Señor le diese esa oportunidad a usted, yo creo que usted, amén, le haría preguntas al Señor también. Tendría preguntas para Él. El apóstol Pablo podemos ver, hermano, que él andaba persiguiendo a la iglesia, aborrecía a los que predicaban el nombre del Señor Jesucristo, no quería a los cristianos, defendía su fe, su religión, sus creencias, sus costumbres, y él, amén, persiguió a los cristianos, dice la Biblia, los arrastraba, amén, hermano, iba por casa en casa, los echaba en las cárceles, y así que los cristianos habían huido. Ahora había ido a los sacerdotes para que le dieran cartas, amén, con autoridad para ir más lejos. Iba con rumbo y la misión hacia Damasco. Y cuando iba con rumbo, iba hacia Damasco, algo sorprendente sucedió en la vida de este hombre llamado Saulo, que hoy conocemos al gran apóstol Pablo, pero algo tuvo que suceder en su vida que cambió completamente su destino, su camino, todos sus planes, todo lo que él tenía planeado en su vida, todo su destino que él tenía pensado hacer, amén, esto cambió completamente, le dio completamente vuelta, amén, 360 grados, y yo creo que eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Yo creo que cada cristiano es lo que necesita. Cuando el Señor se le manifiesta y cae, amén, al suelo, aquella tremenda luz le ilumina, oye aquella voz poderosa que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te dar cosas contra el aguijón. Te vas a golpear, te vas a dañar, te vas a lastimar. Y hay muchos de nosotros que damos golpes al aire o nos rebelamos contra Dios, nos ponemos en contra de Dios. Muchos de nosotros cuestionamos a Dios, no queremos hacer lo que Dios nos pide. Y hay dos preguntas, amén, muy importantes que podemos ver. Cómo el apóstol, cuando cae al suelo, lo primero que se le ocurre, ¿qué se le ocurriría a usted? Si usted tuviera, amén, esa experiencia poderosa y de repente mirar aquella luz fuerte, poderosa, que lo dejara tan ciego, ¿qué diría usted? Aquí podemos ver que el apóstol lo primero, amén, que hizo o dijo fue: ¿quién eres, Señor? Y la otra pregunta, cuando el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora la segunda pregunta que hace
El apóstol Pablo, amén, fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y estas preguntas estuvieron en el corazón del apóstol Pablo y fueron con él todos los días de su vida. El apóstol Pablo llegó a decir: estoy dispuesto a dar la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, porque él entendió que era el Dios poderoso, verdadero, amén, que le había llamado. Y es importante entender quién eres, Señor, quién es Jesús, amén, porque, hermano, mientras nosotros no podamos entender quién es Jesús, amén, mientras la gente no puede entender quién es Jesús, estará detenido en su vida, amén, y cambiará completamente el destino de nuestra vida. Para mucha gente Jesús solamente es un hombre, un iluminado, alguien, amén, que fue, amén, un filósofo, amén. Hay gente tan arrogante que dice que Jesús no existió, pero aún la misma historia registra tanto que dejó marcado antes de Cristo y después de Cristo, aleluya. Para nosotros como creyentes y cristianos, creemos que Jesucristo es el Dios manifestado que llegó a esta vida, aleluya. Vino a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, y es importante que nosotros como iglesia podamos entender quién es Jesús, quién es el Señor que te ha llamado. Yo te pregunto en esta noche: ¿quién es Jesús para tu vida? Aleluya. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, Él es el Alfa y el Omega, Él es el principio y el fin, Él es Haya Mahaya, el primero y el último, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el Dios manifestado en carne, aleluya. Alguien dele palma a ese Dios todopoderoso, aleluya. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Él quiere hablarle a alguien en esta noche. Él quiere manifestarse, ay Samahaya. Yo siento que Dios va a hablar a alguien individualmente en esta noche, a alguien que está viendo a través de las cámaras. Dios va a hablar a su vida. Ay, alama saya, dale palmas a Dios, dale palmas a Jesús en esta noche. ¿Quién es Jesús para tu vida? Aleluya. ¿Quién es Jesús para nuestra vida? Es muy importante, amén. Eso va a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Mientras tú no entiendas quién es el Señor de tu vida, quién es el Señor de tu vida, quién es Jesús para tu vida, estarás errando, irás errado, estarás estático, estarás caminando como un vagabundo en esta vida. Por eso, número uno, la importancia de entender quién es Jesús para nuestras vidas. Saulo de Tarso pudo entender ese Jesús que predicaba antes para él. Ese Jesús no le gustaba oír el nombre, aborrecía el nombre, rechazaba el nombre, amén. No quería saber nada de aquellos que predicaban a Jesús, amén. Pero cuando él pudo entender quién realmente era el Señor Jesucristo, eso cambió completamente su vida, amén. Cambió completamente, amén, completamente la historia de su vida. Y yo creo que es lo que necesitamos también nosotros, tener ese encuentro y esa experiencia real con nuestro Dios. Alguien dele palmas al Señor, aleluya, porque yo creo que Él está aquí, aleluya. Él está aquí. Ahora, otra de las preguntas que salieron de la boca del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, también conocido: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién se puede quedar callado después de tener una experiencia poderosa, un milagro? ¿Quién puede quedarse callado simplemente, amén, hermano, y seguir igual? ¿Quién puede ser el mismo
después de decir de que Dios se le manifestó, se le apareció y tener una visión poderosa, sobrenatural, una tremenda bendición, ¿quién puede ser el mismo? Nadie. Por eso, hermano, mucha gente dice, yo vi a Dios, pero sigues igual. Quieres que te crean, pero no te impacta ni a ti como quieres impactar a los demás. Aleluya. Repito, si no te impactó ni a ti, ¿cómo queremos impactar a los demás? Aleluya. Entonces es importante, hermano, cuando alguien tiene un real encuentro de esta magnitud con el Señor, hermano, la vida nunca más llegará a ser la misma. Amén, habrá un cambio poderoso en la vida de la persona. Impactará tu vida, impactarás la vida de las personas que te rodean, las personas que te escuchen. ¿Por qué? Porque nadie puede ser el mismo después de tener, amén, algo poderoso. Ese encuentro personal y real con el Dios Todopoderoso jamás de los jamás llegará a ser el mismo. Por eso es importante que cada uno de nosotros busquemos ese encuentro real con el Señor. La otra pregunta le decía que el apóstol hizo fue: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Porque es, hermano, que no sale esa pregunta de tu labio, de tu corazón. Porque es que el cristiano llega a una iglesia y está muy cómodo, se sienta en una banca y ni quien lo mueva de ahí. Mira, hay iglesias que ya le pusieron hasta el nombre. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque se andan peleando y se sientan ahí y los hermanos se andan peleando, y para que no se peleen ya le pusieron a cada uno su nombre. Hay iglesias que le dicen: usted compre su silla, y como él compró su silla, él tiene su nombre, y el día que se va ni siquiera la deja, se la lleva. Qué hermoso es, amén, que vengan almas. Y usted le puede decir: siéntese aquí, no importa que se llame lugar, porque usted sabe, bueno, cada uno tiene su lugar, y cuidado cuando se lo ganan. Como que no le da sabor, no le sentido, porque no está ubicado donde debe de estar. No sé si me explico. Pero, hermano, si usted tiene ese encuentro real con el Señor, si usted empieza a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si alguien puede prenderle al aire, veo que están con calor. Nomás muévele para el lado izquierdo. Abro. El otro, hermano Martín. Le decía, hermano, que usted le hace esa pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es la voluntad tuya sobre mi vida? Le aseguro, hermano, que usted ya no se va a mosquear en una banca. Ahora usted va a tener trabajo. Ahora usted se va a dar cuenta de que Dios tiene muchos planes para su vida, tiene propósitos para su vida. La Biblia dice, hermano, que aunque estemos viejos, seremos como la palmera, daremos fruto. Alguien puede decir: hermano, es que yo ya estoy jubilado. ¿Jubilado en qué? ¿Puede caminar usted? Hay gente, hermano, que aún, aunque no pueda caminar, agarran el teléfono, hacen llamadas y siguen evangelizando. Pero es importante, por eso, que nos demos cuenta, entender quién es Jesús para nuestra vida, y decirle, como dijo el apóstol: y Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es tu voluntad tuya para mi vida? Alguien dijo, hermano, estamos en un mundo, en la tecnología más avanzada que todos los siglos, donde las computadoras tienen controlado todos los sistemas, donde podemos mandar proyectiles para diferentes partes y siendo controlados simplemente con la computadora, donde tenemos hombres sabios e inteligentes, pero hombres perdidos en medio de la oscuridad. Hombres catedráticos, hombres con maestría,
hombres con doctorados, sabios en lo intelectual, pero necios en lo espiritual. ¿Alguien me está escuchando en esta hermosa? Ojalá me vaya siguiendo. Quiero entrar en 3 puntos, o 4 mejor dicho, que son bien importantes, hermanos, de que usted, después de que usted haga esa pregunta al Señor, usted puede entender quién es el Señor y haga esa pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué estoy en esta vida? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? Ahora, quiero que usted entienda esto porque va a ser muy importante para entender, amén, al Señor, entender su voluntad y se enfoque usted en la voluntad de Dios. ¿Me va siguiendo? Número 1, la voluntad perfecta de Dios viene a nosotros, o yo la miro como de 3 maneras, 3 formas. Número 1, la voluntad, amén, soberana de Dios. Y es importante, hermano, que usted vaya distinguiendo y viendo, porque esto le va a ayudar, amén, a entender la voluntad de Dios, a descubrir la voluntad de Dios para su vida. Número 1, la voluntad soberana de Dios. Su soberana voluntad usted no puede detenerla, usted no puede pararla. Dios es Dios y Él realizará lo que Él quiere hacer y nadie puede detener al Señor. Esto es la voluntad soberana de Dios, y la voluntad soberana de Dios es misteriosa, es desconocida. Yo no la puedo saber y usted no la puede saber. La voluntad soberana de Dios, amén, está escondida totalmente solo por Dios. Solo Él sabe, amén, solo Él conoce su soberana voluntad. Una escritura que hay es en Deuteronomio 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, y para que las cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas reveladas son para nosotros, pero las secretas y escondidas, amén, son para Dios. Es importante que entonces nosotros entiendamos, amén, que la voluntad soberana de Dios solamente es para Él. Aquí es, hermano, donde mucho cristiano se detiene. Aquí es donde mucha gente del mundo se detiene. Y yo quiero que ponga atención. Si usted no entiende esto, hermano, esto va a ser tropiezo para su vida. Por eso, si usted no entiende y no puede descubrir la voluntad de Dios en su vida. Número 1, porque primeramente usted no entiende la voluntad soberana de Dios. Seríamos felices si dejáramos, amén, a jugar a ser Dios y dejemos que Dios sea Dios. Deje a Dios ser Dios y verá cómo su vida cambiará. Muchas cosas usted no comprenderá hasta que llegue al cielo, entonces las entenderá. Muchas personas, amén, por ejemplo, que quieren ser Dios, juegan a ser Dios, juzgan a Dios y piensan que lo que Dios hace no es justo. Mucha gente dice: pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios, amén, permitió esto? ¿Por qué fue la voluntad de Dios esto? Y están detenidas en este problema. No entiende la voluntad soberana de Dios. Cristianos carnales que están luchando, amén, en avanzar en su vida espiritual, dicen: ¿por qué Dios no destruye al diablo? Y la Biblia dice: no lo ha dejado y lo ha permitido, y al final de los tiempos va a ser juzgado. Y muchas veces podemos ver que
En cierta manera, los desobedientes y rebeldes, hermano, como los demonios les dan una tremenda zarandeada por rebeldes desobedientes. En cierta manera, ayuda a ejecutar ciertos juicios del Señor. Pero el cristiano carnal, desobediente y rebelde dice: ¿por qué Dios no ya hace picadillo al diablo? ¿Por qué Dios permite que pequemos? ¿Por qué la gente se muere? ¿Por qué se murió tal persona o tal niño, tal joven, tal infante? Y cuando nosotros no entendemos la muerte, hermano, nos frustramos. ¿Por qué sucedió esto y aquello? Pero ya leímos que dice: las cosas secretas pertenecen a Dios en su voluntad soberana, y las cosas reveladas pertenecen a nosotros. Si Dios te quiere revelar algo, te lo va a revelar. Si Dios quiere mantener cosas secretas y ocultas en su sola voluntad, son para Él. Entonces, ¿cuál es, amén, lo que yo tengo que hacer? Bueno, lo que tú y yo tenemos que hacer, número uno, es entender que esa está en la voluntad soberana de Dios. Si no lo entiendes por la palabra, si no lo entendemos, debemos de entender que eso está en la voluntad soberana de Dios, de que Dios decide y no hay nadie que le diga: ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué pasó? Y este es uno de los problemas, hermano, que el mundo está atorado, resentido con Dios. Y hay cristianos también resentidos. Nos llegaba apenas una semana, amén, una persona y decía: estoy resentido con Dios, estoy enojada con Dios. ¿Y por qué está enojada? Y decía la persona: es que yo no sé por qué Dios se llevó a mi madre y murió de cáncer. Y estoy muy molesto, muy molesta con Él. Hermano, y estaba sufriendo, y sufrimiento que lleva en la vida, eso hizo que se alejase de Dios. Y esto veo que muchos inconversos y aún cristianos cuestionamos a Dios y no entendemos que, aunque yo no entienda los misterios de Dios, esa es la voluntad soberana de Dios, que aunque yo le pregunte toda mi vida, nunca lo entenderé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creer a Dios, dejar que Él sea Dios, no juzgar a Dios, y someterme a su santa, soberana voluntad. Si le va a dar palmas, denles al Señor, gloria a Dios. Ahora, cuando yo puedo entender esto, hermano, esto me da lugar para seguir avanzando. O sea, le estoy diciendo para descubrir la voluntad perfecta de Dios, que dice Romanos. Si yo no puedo entender esto, voy a cuestionar a Dios. Hermano, ahí voy a estar atorado 1 año, 5 años, 10 años, 20 años. Amén. Y quizás puedo morir cuestionando a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué aquí? ¿Por qué acá? Pero si un día yo, hermano, reconozco y le doy el lugar a Dios y le digo: Señor, aunque no entienda, pero hoy quiero que me ayudes, quiero conocerte. Tú eres Dios. Entonces, hermano, se me abre la puerta y: Señor, pásale, vas a ir a otro nivel. Y pasamos, hermano, a lo que es la voluntad moral de Dios. Quiero que vea, hermano, porque quiero que esto nos va a ayudar para entender la voluntad perfecta de Dios en tu vida y en mi vida. No se me va siguiendo. La voluntad
moral de Dios, esta es su segunda voluntad, podríamos decir, y Dios quiere revelarla a nosotros. La voluntad moral, Dios quiere revelarla a nosotros, repito. ¿Qué significa, por ejemplo, moral? Cuando usted va y busca moral, significa disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Significa conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir y juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Si hablásemos de Dios, Él es el que dice que es bueno y que es malo. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios debe dirigirse por las leyes de Dios. Así que podemos mirar, hermano, que, amén, moral significa las leyes filosóficas que juzgan o rigen una comunidad para hacer lo bueno o lo malo, para decir esto es bien, esto es mal. Entonces, si hablamos, amén, de la voluntad moral de Dios, ¿qué es la voluntad moral de Dios? Amén, podemos decir que Dios tiene su voluntad moral, donde Dios es el que establece las reglas o las leyes, donde Él decide qué es bueno y qué es malo. Él es el que dicta y dice qué es bueno y qué es malo. No sé si me sigue. Por ejemplo, podemos mirar que Dios en su palabra dijo, hermano, qué cosas, y las dejó establecidas, son buenas y qué cosas son malas. Por ejemplo, Dios dice que es malo cometer fornicación, es malo robar, malo asesinar, malo mentir, ser orgulloso, ser peleonero, ser chismoso, etcétera, etcétera. Dios dice que son malas. Ahora, hay cosas que Dios dice que son buenas. Por ejemplo, el amor es bueno, la justicia es buena, la bondad es buena, la paz es buena, etcétera. Esta es la voluntad moral de Dios. Y Dios quiere que nosotros conozcamos la voluntad moral de Dios. Esto, hermano, no va a cambiar. Mire, estamos entrando, hermano, a una época donde quieren cambiar hasta las Biblias. Todo este movimiento que se están levantando de pecado, fornicación, amén, homosexualismo, lesbianismo, amén, todas estas cosas, amén, hermano, las van a querer aplicar a su manera, a su forma. Pero, hermano, esto no es una constitución para hacer, amén, hacer enmienda, amén. Esto es la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, amén. Si yo quiero hacer la voluntad del Señor, debe ser como está escrito en su palabra. Yo no puedo cambiarle, tú no puedes cambiarle, nadie puede cambiarle. No va a cambiar para ti y no va a cambiar para mí. Si yo quiero someterme a la voluntad moral de Dios, Él me dice lo que es bueno y Él me dice lo que es malo. Si tú dices que de alguna manera crees en Dios o creemos en Dios, Él dice y Él dicta lo que está bien y lo que está mal, amén. Nadie puede cambiarla, amén. Alguien le puede quitar, le puede añadir, puede hacer su Biblia, pero en el cielo se van a abrir, amén, estos libros, y allá la palabra de Dios nos va a juzgar. Y si no está el nombre escrito en el libro de la vida, amén, será condenado por toda la eternidad. Por eso es importante, amén, por el amor de Dios que tenemos para tu alma, estamos diciendo que no podemos quitarle ni ponerle, que debemos que someternos a la voluntad moral de Dios, aleluya, que está escrita en su palabra. Esta palabra es la voluntad del Señor, que todas las personas conozcan. Esta es la palabra revelada, que es para las personas, para los hijos, sus nietos, para todas las generaciones. Esta es la voluntad de Dios. Quiere que la conozcamos y sepamos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Alguien me está escuchando en esta tarde, aleluya. Si tú me estás escuchando, dale palmas al Señor, aleluya. Dale gracias a Dios, porque puedes tener en tus manos la voluntad moral del Señor, aleluya, donde puedes saber lo que es bueno y lo que es malo.
Así que podemos encontrar en la palabra de Dios la voluntad moral de Dios sin excusas, sin titubeos. Debemos de obedecerla. Así que si tú dices, ¿qué querrá Dios para mi vida? A los borrachos les dice que ya no sean borrachos. A los drogaditos les dice que dejen la droga. A los mentirosos que dejen de mentir. A los chismosos que dejen de chismear. Y etcétera, etcétera. Mejor aquí le paro. Solamente es un ejemplo para entender que es fácil entender la voluntad de Dios. No es complicado entender la voluntad de Dios. ¿Verdad que no es complicada? Yo quiero entender la voluntad de Dios. Número uno, debo entender que es su voluntad soberana. Número dos, debo de entender que debo de obedecer primeramente la voluntad de Dios, amén, moral, que es su palabra. Hermano, por eso, si tú obedeces la voluntad de Dios, aleluya, amén. Hermano, si tú obedeces la voluntad de Dios, yo te aseguro que vas a oír al Señor y Él va a hablar a tu vida. Y Dios tiene también planes individuales para tu vida. Pero se va a decir, hijo, hasta que seas obediente, hasta que te sometas a mi palabra, hasta que obedezcas mis leyes, amén, morales, entonces voy amén, a tratar con tu vida. Yo tengo planes para tu vida, tengo muchos propósitos para tu vida, tengo grandes cosas para tu vida, pero tú tienes que obedecer primeramente mi palabra, tienes que someterte, aunque no entiendas todas las cosas, amén. Y esta es importante que entiendamos, amén. Es importante que cada uno de nosotros podemos entender estas cosas, porque si no entendemos estas cosas, amén, por eso es que estamos atorados. Es sencillo, hermanos. Entender la voluntad soberana de Dios. Cierre la boca. Si usted no entiende los misterios de Dios, cállese. Fácil, cállese. Tápese la boca. No diga nada. Solamente diga, Señor, aunque no entiendo, pero obedezco. Punto. Avanza al paso 2. Este le va a costar más. El primero cuesta para los orgullosos, rebeldes, desobedientes. El segundo también cuesta porque empezamos a leer la palabra de Dios. Empezamos a entender y Dios quiere que empecemos a obedecer. Estamos tratando, hermano, de enseñarle cómo descubrir la voluntad perfecta de Dios. Por eso muchos cristianos vienen y dicen, ¿cómo me gustaría una experiencia con Dios? ¿Cómo me gustaría que Dios me hablara? Mientras tú no te sometas a Dios y no juzgues a Dios, nunca te va a hablar. ¿Cómo me gustaría ver visiones, esto, lo otro? Si andas de rebeldito, no quieres someterte a la palabra del Señor, olvídate. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Verdad que está sencilla, hermano? Número uno, la voluntad soberana de Dios, someterme aunque no la entienda. Número dos, obedecer la voluntad moral de Dios, aunque no me guste. La otra es aunque no la entienda, y esto es aunque no me guste. Mire cuántas veces nos dice, sencillo, hermano, no os unáis en yugo desigual. O sea, el cristiano casa con un cristiano, la cristiana, amén, con un cristiano, el cristiano con la cristiana. ¿La sabemos la voluntad? Sí. ¿Estamos seguros? Sí. ¿La entendemos? Sí. ¿Nos gusta? No. No nos gusta.
Si dije, el Señor dice, no os unáis en yugo desigual, está fácil de entenderlo. Si yo le pregunto a usted qué quiere decir eso, hasta un niño lo entiende. Pero era cuando Sansón le echó los ojos a Dalila, le decía a su papá, a su mamá, hijo, hija, pero ¿a poco no hay aquí mujeres? Amén. Entonces le decía, no te cases, no te conviene. Mira, es el marihuano, es el cholo del barrio. Mira cómo es. Y decía, pero yo la cambio, yo lo cambio. Y ahorita que nomás oye los golpes, amén, las ambulancias y la patrulla y en la cárcel y en el manicomio. ¿Era la voluntad de Dios que se casara? No. Pero hizo su voluntad. ¿De quién fue la culpa? ¿Y por qué dicen, Señor, por qué? Seguimos adelante. Dele palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, número 3. La voluntad perfecta individual de Dios para cada persona. Dios desea revelarla a cada persona. Esta es, hermano, la que debemos descubrir toda, pero esta es la más difícil. Amén, digo más difícil porque esta nos va a costar entenderla y descubrirla. La primera es sencilla, pero difícil para unos. La segunda es sencilla, amén, para el obediente, pero difícil para otros. Pero la tercera es, amén, cuando yo trabajo en la primera, trabajo en la segunda, ahora voy a empezar a trabajar en la tercera y estoy listo. ¿Les gustaría a ustedes entender la voluntad de Dios en su vida? Les pregunto, a lo mejor ni quieren saber la voluntad de Dios. Yo aquí estoy tratando de que, amén. Entonces, hermano, la primera ya no cuestiona a Dios. La segunda, obedezca al Señor. Y ahora, cuando usted obedece al Señor, ahora se va a enfocar en la tercera. Señor, ¿qué es tu voluntad para mí? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el propósito, Señor, tuyo para mi vida? Señor, ¿por qué me has llamado? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Fue lo que dijo el apóstol Pablo. Y le hizo esa pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que es la pregunta que cada uno de nosotros, después de conocer al Maestro, debemos de preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor, hermano, quiere revelar su voluntad perfecta individualmente. La voluntad soberana de Dios es general, la voluntad moral de Dios es general, pero la voluntad perfecta de Dios puede ser individual. Dios tiene planes para tu vida, Dios tiene planes para mi vida, Dios me necesita para un área, Dios te necesita para otra área. Dios tiene una misión para ti, para hacer ciertas cosas. Dios tiene una misión para mí, para hacer otras cosas que no se te encomendó a ti. Entonces la voluntad de Dios perfecta, individual en mi vida, debo, amén, de buscarla. Debo de pedirle al Señor, porque el Señor tiene planes para mi vida. Por ejemplo, en Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Podemos ver, hermano, cómo
Dios tenía planes individualmente para la vida de Saulo, y Dios quería usarlo de una manera como un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Iba a ser un instrumento escogido por el Señor. Y podemos ver que a los gentiles la palabra del Señor todavía no se le llevaba en gran manera. En cierta manera podemos ver cómo el apóstol Pedro le predicó a Cornelio, pero normalmente, amén, los apóstoles se concentraron en los judíos de lo de la circuncisión, pero Dios tenía planes, amén, exclusivos para mandar a Saulo de Tarso a llevar su evangelio, la palabra, a aquellos incircuncisos, a aquellos gentiles, y no solamente a ellos, llevarlo hacia los reyes. Hermano, no era fácil enfrentar reyes, pero Dios tenía un plan en la vida de Saulo de Tarso, y no solamente a los reyes, aún los de su nación también. Podemos ver entonces que Dios tenía planes individuales en la vida del apóstol Saulo. Igualmente, Dios tiene planes específicos para nosotros también. Amén. Para el Señor, cada uno de nosotros seremos instrumentos escogidos para el Señor. Cada uno de nosotros, amén, tenemos plan especial de Dios para cada uno de nuestras vidas. Por eso la Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermano, por eso es importante que nosotros no debemos de conformarnos a este siglo, a esta época, a este tiempo, a esta vida. Nosotros debemos de renovarnos cada día en nuestro entendimiento. Dios quiere que nuestras mentes sean renovadas. Esas mentes, hermano, que estábamos antes sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Nuestra mente pensaba cosas que no le agradaban al Señor. Estábamos enfocados en cosas que nada tenían que ver con el Señor. Estábamos tan frustrados, amén, en tantas cosas de esta vida, amén, que todo eso nos mantenía lejos del Señor. Pero ahora que viene la palabra del Señor y Dios nos habla, quiere renovarnos en nuevas personas, nuevas criaturas, porque ahora tiene planes para nosotros. La voluntad de Dios, amén, que es buena, es perfecta y es agradable, amén. Tenemos que aceptarla, tenemos que obedecerla, amén. No es bueno, no nos gusta. Nuestra carne no la quiere recibir, pero es buena para nuestra alma, para nuestro espíritu. Es precioso, le decía, que muchas veces no nos gusta, y por eso es, hermano, que cometemos tantos errores que después nos lamentamos toda la vida. Cuando no queremos someternos a la voluntad de Dios, vamos a pagar caro las consecuencias de los errores. ¿Cuántas veces, amén, tenemos que orar? Y si el Señor no te da el sí, yo te digo, detente. No, pero detente. Si Dios no te aprueba, aunque tú te apruebes, las consecuencias tú las vas a pagar. Entonces, hermano, por eso es importante que nosotros, aunque no nos guste, aunque a veces vaya en contra de nuestra carne, debemos aceptarla, debemos obedecerla y debemos primeramente conocerla, aceptarla y obedecerla. Conocerla, aceptarla y obedecerla, aunque no nos guste. Hay veces que nos sentimos, amén, frustrados
y hacemos planes en nuestras vidas. Y esto es, hermano, lo que Dios tiene perfectamente para nuestras vidas. Estamos hablando bajo el pensamiento, el tema, descubriendo la voluntad perfecta de Dios. Número 1, hay una voluntad soberana que yo no debo de cuestionar, aunque no la entienda. Número 2, debo de obedecer la voluntad moral de Dios, aunque no me guste, aunque va en contra de mi carne, porque el pecado va en contra de la carne. Y número 3, debo de enfocarme en descubrir la voluntad perfecta de Dios en mi vida individualmente. Ahora, dele palmas al Señor, amén, gloria a Dios. Este, hermano, punto del tercero es el que más cuesta entender, enfocarse, y veces es más difícil, porque a veces no obedecemos los primeros 2. Señor, ¿por qué no me das? Me haces rico. ¿Por qué no me hiciste hijo de Donald Trump? De Bill Gates. Mira, nomás mandaste este padre barrigón aquí. Este que no tiene para comer. Ay, hermano, se puso serio. Muchos quieren ser hijos de Bill Gates, de Barack Obama. No están contentos y cuestionan. Y eso, hermano, hace, amén, que si no entendemos, que no entiendamos la voluntad de Dios. Y hay un peligro, escuche bien. Si usted no se enfoca en buscar la voluntad de Dios para su vida, usted va a cometer muchos errores donde todos caen en esta voluntad, amén, que se le llama la voluntad permisible de Dios. Que esta no es buena para su vida. No se recomienda a nadie. Es frustrante, no hay garantía de que usted salga vivo. Si usted entra, quién sabe si sale. Y tristemente, la mayoría cae ahí. Mira, hay una historia de un pastor muy próspero. Estaba muy bien. Y decía él, quiero regresar a mi país. Veo que mi país tiene necesidad. Yo aquí estoy bendecido, todos estamos bendecidos, la iglesia está bien. Y quiero ir a mi país, quiero ir, amén, a aquella ciudad. Y le decían otro pastor, mira, no lo hagas, mejor ora y ayuna. Y si Dios te dice que sí, entonces lo haces. Y si no, no te muevas. Aparentemente, hermano, se miraba como que estaba bien. Cualquiera puede decir, hay necesidad. Pero usted puede mirar en la palabra de Dios, hermano, que Saulo, dice, le prohibió predicar el evangelio en ciertas ciudades. Y cualquiera puede decir, ¿pero por qué? Bueno, Dios sabe lo que hay para adelante. Dios sabe lo que viene en el futuro. Dios sabe las trampas del enemigo. Y este pastor, hermano, dijo, no, me voy. Y dice, amén, el testimonio, que llegó allá, se enfermó, acabó frustrado, llegó casi moribundo para su país. ¿De quién fue la culpa? ¿De Dios? No, del pastor por desobediente. Es la voluntad permisiva de Dios, pero no su perfecta voluntad. Es como le decía
A usted, ¿cuántas veces le decía, no te cases? No, pero, amén, pero mira qué guapo está. Y ahora se la pasa llorando y llorando y llorando y llorando. Y ahora sí dicen, quiero orar al Señor para ver si me puedo divorciar. ¿Usted cree que es voluntad perfecta de Dios? No. Sacaron la Biblia. Pero no son tan orgullosos, amén, que dicen que van a orar a Dios para ver si Dios le dice, sí, divórciate. Si su palabra dice, no te divorcies. Pero puede usar la voluntad permisiva. O sea que Dios le permite a usted que haga lo que dé su gana, en pocas palabras. Haga lo que le dé su regalada gana. Le voy a hablar en un léxico, amén, fácil de entender. Haga lo que le dé su gana, pero tú vas a pagar las consecuencias. La perfecta voluntad de Dios trae bendición. Dice, está la vida, perfecta voluntad, y está la muerte, voluntad permisiva. Está la bendición, la perfecta voluntad, y está la maldición, la voluntad permisiva que Dios te permite que le des porque tiene libre albedrío, no eres robot. Por eso es importante, hermano, que cada uno de nosotros, cada decisión que hagamos, tomemos, cada vez deberíamos orar, Señor, que se haga tu perfecta voluntad. ¿Acaso no nos enseñó el Señor en el Padre Nuestro, oración modelo? Cuando ustedes oren así, oren de esta manera. Y nos dice, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, ¿cómo? Como en el cielo. O sea, la voluntad perfecta de Dios se hace en el cielo, hermano. En la tierra es donde, en el cielo no hay voluntad permisiva, en el cielo no. En el cielo se ejecuta y las cosas se hacen como Dios dice y punto. Ahí no va a andar ahí que un ángel va a andar diciendo, no, Señor, pero Señor, ¿por qué? No. Ahí si lo manda el Señor a algún lado, ve a tal casa y ve allá a tal país, a tal ciudad, el ángel no va a decir, no, manda a otro. No, hermano, en el cielo por eso se hace que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Pero por qué en la tierra? Hermano, el Señor nos permite eso por su bondad, su misericordia, porque sabe que somos recabezones. Somos, hermanos, recabezones. Y sabe el Señor de que a veces nos vamos a desviar y el Señor dice, no quiero que le dé para allá la destrucción. Mira, está el barranco, va al infierno eso. Y el Señor nos lo permite. Y trata de contender con nosotros, de detenernos. Amén. Su ángel del Señor, su espíritu luchando con nosotros, conteniendo. Amén. Y nos da la oportunidad de regresarnos. Algunos regresan todos dañados, lastimados. Y el Señor los sana, los cura y los vuelve a levantar. Y los avienta al camino recto. Pero unos llegan todos golpeados, todos maltratados, Señor, ¿por qué? Hijo, si yo te dije, dale por acá, tú le dices por allá. Tantas veces, yo creo que no va a alcanzar el tiempo, amén, les voy a hablar, continuar cómo Dios nos va hablando, porque apenas no me alcanzó el tiempo, pero, amén, pero quiero explicar, hermano, más a fondo cómo descubrir la voluntad individual. Porque el tiempo está yendo, casi se fue. Pero hermano, Dios nos permite a nosotros, por su amor, bondad, misericordia, paciencia, etcétera, etcétera. Todos los atributos de Dios. Pero en los cielos no sucede así.
En los cielos se hace su perfecta voluntad. Amén. Hermano, cuando Dios manda un juicio, los ángeles nos dicen: Señor, ¿por qué lo mandaste? Los ángeles no nos dicen: Dios es injusto, ¿por qué sucedió? No. Los ángeles dicen en el cielo: Señor, justos son tus juicios. Que si manda fuego, hermano, que hay fuego a la tierra, dice el ángel: justo eres, Señor. Amén. Consumió Sodoma y Gomorra, cayó fuego del cielo, y los ángeles decían: justos son tus juicios. Cayó, amén, aquel diluvio y destruyó los tiempos de Noé, y los ángeles dicen: justos son tus juicios. Pero los ángeles están viendo algo que no miramos tú y yo. Aquí, hermano, aquí todos nos miramos bien. Pero ¿qué hay cuando no nos miran? Hay veces, hermano, que encuentran a uno bien agujereado, puñaladas y balazos y todo, y dice la mamá: pero mi hijo no era cholo, era buena persona, no era marihuano, y es el más marihuano ahí desde el barrio de los amigos. No era cholo, viste como cholo, camina como cholo, amén, anda como cholo, pero no es cholo. Y allá donde nadie lo veía, estafaba a la gente, asesinaba, ultrajaba, mataba. Y un momento donde el Señor quita su misericordia y permite que otro bandolero del mismo barrio le dé matarile y le pague hasta con recompensa. Y usted lo mira todo agujereado, todo balaceado, todo ahí. Pero Dios sabe y los ángeles saben: lo que no se mira lo están viendo ellos. Como si estuviéramos, hermano, mirado usted en una vitrina donde se miran las hormigas que andan ahí. Usted mira lo que hay ahí. Yo creo que del cielo nos están viendo así. Mira, allá anda un sinvergüenza. Mira, allá anda un acá, lo otro. Diga: háblame, Señor. Dale palmas a Dios, amén. No sé si me voy explicando, hermano. Estoy con calma porque quiero que me capte esto. Cuando nosotros podemos entender y podemos mirar, hermano, la voluntad permisiva de Dios, amén. Muchas veces, hermanos, mire, Dios mismo nos pone sus planes, sus propósitos, y aún así no queremos obedecerlos. Mire, Judas no quiso obedecer al Señor, quiso hacer lo que le dio su gana. Conocemos la voluntad moral del Señor, conocemos su palabra, sabemos lo que está bien, está mal. Muchas veces sabemos que estamos haciendo algo que no está bien. Amén. Estamos conscientes que no está bien, pero está la voluntad permisiva de Dios, que Dios sabe que estamos conscientes y lo estamos haciendo, y nos lleva a un barranco, nos lleva camino al infierno, pero Dios lo permite. Entonces, hermanos, es importante por eso que entiendamos esto, porque la voluntad, hermano, perfecta de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad permisible de Dios, aunque Dios te permita hacer las cosas, no te va a ir bien. Y yo creo que voy cerrando, hermano. El rey Ezequías, por ejemplo, usted lee la historia del rey Ezequías, hermano, y la Biblia dice que era un hombre íntegro, era un hombre que agradable, amén, hacía las cosas del Señor, un hombre recto, amén, que los otros reyes que vinieron detrás de él hicieron idolatría, amén, terriblemente, amén, dañaron el país, pero este hombre llegó y quitó la idolatría, amó al Señor, se esforzaba por obedecer la voluntad de Dios.
Y hasta ese punto, la voluntad perfecta de Dios estaba muy bien en la vida, amén, de Ezequías. Y dijo el Señor, a este me lo voy a llevar ya. Escuche bien. Pero cuando Dios manda al profeta, le dice, Ezequías, el Señor dice que te prepare la casa, amén, porque dice que vas a morir. No, hermano, yo creo que si nos llega esa noticia, no nos gusta. A nadie le gusta, porque normalmente el sentido, amén, es de aferrarnos a los seres queridos, el egoísmo entre nosotros, de que a veces, amén, queremos a nuestros seres, los amamos y no los dejamos ir. Mira, hay personas, hermano, ya de 100 años, ya rompieron récord Guinness. O sea, hermano, ya años que ya nadie los vive y se pone malo y llamen al 911, amén. Llamen al 911, amén, y no los quiero dejar ir. Ya hasta los paramédicos dicen, pues ya no podemos hacer nada. Porque eso es, amén, lo que sentimos. Amén. Eso es lo que sentimos. Si pudiéramos entender, le aseguro, hermano, que la persona que van a regresar, amén, la persona que es creyente va a decir, no, aquí déjame. Estoy mejor de este lado. Pero aunque seamos creyentes en el Señor, no aceptamos. Es difícil aceptar la voluntad perfecta de Dios. Este rey, cuando le dijeron, vas a morir, dice, hermano, que se volteó para la pared y empezó a llorar, empezó a orar al Señor. Señor, tú sabes que me he esforzado por obedecer tu voluntad, Señor. Tú sabes cómo me he esforzado, cómo he sido íntegro, Señor, tú sabes. Y empezó a orar y orar y orar, orar tanto, hermano, que su oración dice que llegó al cielo. Y rápido viene la palabra de Dios al profeta, ni siquiera había salido ahí, cuando le dijo, go back, regrésate, vuélvete. Y le dice, dile que le voy a dar 15 años más. Y le dio 15 años más. Le estoy ilustrando esto, hermano, para que quiero que capte esto. La voluntad perfecta de Dios era que él muriera ahí. Era que él había terminado lo que Dios quería, que ya su misión había terminado, el propósito de Dios había terminado en su vida y estaba listo, amén, le estaban esperando las coronas en el cielo, las bendiciones, amén, de decir, este fue un guerrero, amén, amén, y tenía las bendiciones del cielo, porque Dios así lo afirma, hermano, que, amén, que hacía la voluntad de Dios. Pero mire lo que pasó. Su oración que pidió, Dios le dio 15 años más. Y en esos 15 años más, mire lo que pasó. Dice la Biblia que se enalteció, se hizo orgulloso. Dice la Biblia, hermano, que, amén, que vinieron de otra parte, le enseñó los tesoros y le dijo, mira, todo lo que has enseñado se lo van a llevar. Y lo peor que sucedió fue que le nació un hijo bien rebelde. Imagínense, se hizo orgulloso, perdió su testimonio y después se volvió a humillar y parece que lo recuperó, pero ya quedó esa mancha, ese récord. Abrió las puertas para que el enemigo mirara los tesoros que había. Y número 3, el más terrible, nació un hijo que parecía un demonio. Un hijo que registra la Biblia, que cuando el Señor expulsó a todos los pueblos,
Iban conquistando con Josué, amén, hermano, abriendo con, amén, caminos, y los jueces y todo, hermano, desechando los pueblos porque eran pueblos idólatras, pueblos asesinos, pueblos que sacrificaban sus hijos, amén, a los dioses en la lumbre, los quemaban, consultaban los brujos, hechiceros, hacían idolatría, etcétera, etcétera. Lo peor, el hijo que le nació, todo lo que su papá hizo en toda una vida, limpiar la casa de Dios, limpiar, amén, hermano, todo el país, meterlos a la voluntad de Dios, que obedecieran al Señor, todo lo arruinó su hijo. Tanto que dice que hizo idolatría hasta en la casa de Dios. Consultó a los brujos o hechiceros, su hijo lo quemó en el fuego, amén, hermano, un desastre que hizo, vino maldición por causa de él al pueblo, el pueblo quedó maldecido, quedó arruinado, amén, mire todo lo que trajo, mire qué tremendo es si se lo hubiera llevado el Señor, todo lo que se hubiera ahorrado, el pueblo no hubiera maldecido, el pueblo no hubiera arruinado, no hubiera avergonzado a sus padres, no hubiera avergonzado a su familia, no hubiera avergonzado al Señor. Pero Dios lo permitió. Se fija, muchas veces Dios no va a permitir, pero no es la voluntad de Dios. Tenemos otro ejemplo, Balaam. Dios le dijo, no vayas, no vayas. Y él insistía porque le ofrecían más money. Y su hijo, bueno, vas a hacer lo que yo te diga. Iba pensando que iba a hacer, y cuando el ángel se le atraviesa, lo quiere detener. ¿Se fija cuántas veces el ángel se nos quiere detener a nosotros? No vayas, mira, no te conviene, mira. Pero ¿qué pasamos, hermanos? Somos tercos, desobedientes. Hay muchas cosas que suceden que no es la voluntad de Dios. ¿Dios las permite? Sí. El hombre escoge sus presidentes, sus gobiernos, y después cuando los oprimen, ya no quieren, piden auxilio. Alguien puede decir, pero Dios quita reyes, pone reyes. Sí, pero nos deja hacer la voluntad. Mire, por ejemplo, el pueblo, amén, de Israel, tenía a Dios como soberano, y le dijo, no más, queremos rey. Y Samuel le decía, ¿cómo desechan a Dios? Queremos rey. Dios no quería, no era su perfecta voluntad, pero ellos querían rey. Y a pesar de que le decía, mire, los va a oprimir, mire sus hijos, lo va a hacer esto con sus hijas, etcétera, etcétera. Queremos rey. Y después pedían auxilio. ¿Y cuántas veces, hermanos, estamos así? Nosotros, amén, escogemos los gobiernos. Usted mira los gobiernos más por todos lados, y el pueblo, la gente ya no haya que hacer, manifestaciones por todos lados, en todos los países. ¿Es la voluntad de Dios? No. Perfecta, no. Que lo permita, porque Dios puede hacer lo que Él quiere en soberano. Él dice, este país lo destruye y nadie lo detiene, pero Dios lo permite, permisiva de Dios, si así llamamos. No sé si me va entendiendo, porque ya voy a cortar, porque quiero seguir continuando, amén, para descubrir la voluntad perfecta individual. Pero quiero que me capte estos puntos que hablamos, amén. Estos puntos, amén. Se pone de pie, hermano. El Señor, si yo le preguntara a usted, ¿será que la voluntad de Dios perfecta es que usted se pierda? No. ¿Será que la voluntad perfecta de Dios es que usted se salve? Sí. Dios quiere que su voluntad perfecta se haga en nuestras vidas. Dios quiere que nos salvemos, que nadie perezca. Pero tristemente, hermano, nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Las frustraciones, las tristezas, los problemas,
El pecado, la maldad, los demonios, las fuerzas del mal, todas situaciones nos han desenfocado de la voluntad de Dios. Estamos atascados, estamos hundidos. Nuestra alma grita pidiendo auxilio. Pero ojalá, hermano, esto que hemos hablado y explicado nos haga entender para ver dónde estamos. Si quiere pasar al altar puede pasar, si no hay donde está, como usted siente en su corazón. Pero yo quiero orar